Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Versículos 13 al 16. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Y dice la palabra del Señor: por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Amén, amén y amén. Voy a pedirle el favor a mi hermano Juan Pablo, que se me hizo. Por favor, si diriges este tiempo de oración, gracias. Padre soberano, en esta preciosa mañana, Señor Jesús, este último domingo de este año donde tu poder, tu amor, tu bondad y tu fidelidad, Señor, nos ha sostenido, en el cual podemos mirar para atrás y decir, ebenecer. Dios soberano, gracias porque hoy nos permites reunirnos nuevamente aquí en este templo que vemos, Señor Jesús, dedicado para adorarte y para exaltar tu nombre. Ahora disponemos nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro ser entero, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque no ha faltado tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos. Gracias, Señor Jesús, por permitir que tu palabra se haga vida, se haga eficaz en nosotros. Este mensaje de hoy, Señor Jesús, será de gran edificación para nosotros. Toda tu palabra, Señor Jesús, es viva. Toda tu palabra, Señor Jesús, es verdad. Y esta la recibimos con amor. En el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Amén, Amén y amén. y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Y como se ha mencionado ampliamente en esta mañana, esta es la conclusión del año 2023. Y que acá en Íntima Devoción lo habíamos declarado el año de creerle al Señor Jesús. Una cosa es creer en el Señor Jesús. Y usted le pregunta a las personas y seguramente le van a contestar que todos creen en Dios. Pero una cosa es creer en Él y otra cosa es creerle a Él. Porque falsamente diríamos que creemos en Él si no creemos a lo que Él nos está diciendo. El Señor Jesús lo dijo en una ocasión: ustedes son mis amigos, pero si obedecen lo que yo les estoy diciendo, lo que yo les mando. Y creo que al mirar la razón por la cual le hemos creído al Señor Jesús, no solamente en el año que concluye o en este año 2023, sino que la vida del cristiano debe estar siempre lista a creerle a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué le creemos al Señor Jesús? Porque Él no es mentiroso. La palabra del Señor dice que Él es Dios veraz, pero que todo hombre es mentiroso. La palabra del Señor nos dice que sus promesas son fieles. La palabra del Señor nos dice que sus mandamientos son dignos de ser obedecidos. La palabra del Señor nos dice que Él nunca nos dejará y que siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. La palabra del Señor nos está afirmando y reafirmando que en todo, hasta en el más mínimo detalle, el Señor no nos ha abandonado. Si a usted le pagan
su sueldo quincenalmente o semanalmente o cada 10 días o mensualmente, usted puede decir, vamos a ponerlo en este orden, que sea mensualmente. En 12 meses usted no dejó de recibir su dinero. En 12 meses usted tuvo su sustento en su casa. En 12 meses usted pudo respirar. Yo no sé cuántos, ¿cómo se dice? Aspiraciones podemos tener. ¿Cuántas veces usted respiró este año? ¿Por qué no hacemos el ejercicio este año y lo contamos? A ver hasta dónde se nos va la cifra. ¿Cuántas veces usted ha parpadeado en el año? ¿Cuántas cosas usted ha escuchado? Entre ellas, resaltamos la palabra de Dios. ¿Cuántos pasos ha caminado usted? ¿Cuántos grados de temperatura ha consumido usted? Quiero decir, de la temperatura que nos da el sol. En fin, podríamos enumerar tantas cosas. ¿Cuántos pares de zapatos tuviste este año? ¿Cuántos vestidos pudiste traer este año? ¿Cuánto dinero tuviste para tu recreación, para tu sustento, para suplir todas tus necesidades, las tuyas y las de tu familia? Mira, solamente el enumerar estas cosas aquí, todos estos rubros, ahí nos tomaría parte del día. Pero podemos decir que le hemos creído al Señor y por eso Él no nos ha abandonado. Hay otros, yo soy muy amigo de leer las estadísticas y los reportes que por estos días salen en los medios de comunicación por asuntos del comportamiento social, del comportamiento de las personas que a veces es tan común, y he leído que por lo menos un 45% de los colombianos, de una manera muy típica, hacen decisiones de año. Usted nota que a principio del año la gente dice, voy a hacer esto o aquello. De eso hablamos de un 45%. Ayer veía un magazine en televisión y lo común es las benditas maletas y la gente como torpes dando vueltas a la manzana, que porque van a viajar mucho. Como entes. Otros que poniendo unas velas no sé cómo, que porque eso trae suerte. Otros que comiéndose 12 uvas. Otros que poniéndose unos calzones amarillos. Tantas cosas. Cuando con el Señor Jesús es tan simple la cosa, como dice el Salmo 16. Tú eres la porción de mi herencia y de mi copa. Tú eres quien sustenta mi suerte. Con Él lo tenemos todo. Pero aún así, mucha gente hace decisiones para este año nuevo. Y prácticamente todos conocemos al menos a una persona que ha hecho una decisión que se llama decisión de año nuevo, y es probable que usted también haya hecho una en su vida. Y pregunto, ¿usted ha hecho alguna decisión para el año nuevo? Es posible que sí. Por lo que he leído también, un 50% de las decisiones que hace la gente tiene que ver con la autosuperación o también con la educación. Cada año un 38% hace decisiones de personas, quiero decir, hace decisiones específicamente relacionadas con su peso. No sé si eso le ha pasado a usted. Aunque la encuesta no dice si la gente quería subir de peso o bajar de peso. Simplemente de peso. ¿Cuántos quieren subir de peso este año? ¿Cómo? El peso del bolsillo. Un 34%, escuchen esto, hace decisiones acerca de sus deudas. Y en ese caso, también asumo que todos quieren tener menos deudas y no más deudas. Porque es que la encuesta dice deudas, pero no dice más o menos. Uno sobreentiende que la gente quiere tener menos deudas, quiere tener menos peso.
Un 31% de las personas hace algún tipo de decisión con respecto a las relaciones personales. Este año me tengo que casar, este año me tengo que conseguir mi novio o mi novia, según el caso. Este año tengo que fortalecer mi matrimonio, este año me divorcio. Alguna decisión quieren tomar. De esos son un 31%. Y esas son algunas de las estadísticas más importantes que quiero compartirles en esta mañana. Pero personalmente creo que tomar decisiones, lo mejor para tomar decisiones es aplicar lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 26, donde el sabio Salomón nos está hablando de que consideremos cuidadosamente la senda de nuestros pies. Dice el sabio Salomón: traza un sendero recto para tus pies. Esa es la decisión que debemos tomar. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. Y en esta mañana yo quiero decirles y llamarles la atención, hermanos, para que piensen, ¿a dónde van ustedes? ¿Y a dónde quieren llegar este próximo año que lo hemos declarado viviendo para Jesús? Viviendo para Jesús. Muy bien. Y este es un ejercicio que vale la pena hacer. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio en esta mañana? En oración, pero con mucho cuidado. Mire que el texto es muy determinante. Nos manda a trazar un sendero, pero a permanecer en el camino seguro. Ahora usted me preguntará, ¿y cuál es el camino seguro? Hay un artículo determinado para mencionar o para determinar ese camino. Ese artículo determinado es Él, aquello que el Señor Jesús dice que Él es el camino. No un camino, sino el camino. O sea, que para vivir en Jesús debemos permanecer en Él. ¿Y cómo permanecemos en Él? Viviendo una íntima devoción con Él, en oración y llevando las cosas con mucho cuidado. Todos quieren vivir victoriosamente. Todos quieren vivir victoriosamente. La gente tiene un sinónimo de que ser hijo de Dios no admite aflicciones, no admite tribulaciones, no admite tristezas, no admite uno que otro fracaso. Pero mire, así nos lleguen todas estas circunstancias adversas, la mayoría de las veces, quiero decirles, mis amados hermanos, que la vida de los hijos de Dios siempre será victoriosa. Si lo hacemos conforme el Señor nos está diciendo, porque estamos viviendo en un mundo hostil y no les estoy diciendo nada nuevo. El mundo todos los días está rumbo al caos, a la hecatombe. Las hostilidades están a la vuelta de la esquina, por donde quiera usted se mueva. Hay hostilidades en los hogares, hay hostilidades en los vecinos, hay hostilidades en... Mire, esta semana me impactó mucho, mis amados hermanos, un jefe de hogar, un jefe de familia que salió en su vehículo a hacer alguna diligencia. Y porque involuntariamente estas cosas que se dan en las vías, medio se le atravesó a un motociclista y este se bajó, desenfundó su arma y le quitó la vida. Hostilidades que el enemigo está a toda hora atizando los espíritus de la gente, porque también el Señor Jesús dijo que el enemigo había venido para hurtar, matar y destruir. Y creo que después de creerle al Señor Jesús, podemos lograrlo viviendo
para Él, viviendo para Jesús. Año 2024. Viviendo para Jesús. Año 2024, viviendo para Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Vamos a seguir este sendero? ¿Se comprometen a vivir para Jesús? Gracias al Señor. Y este es el título del mensaje, que entre otras cosas debería estar predicando aquí el pastor Junior esta mañana. Pero Dios dispone todo conforme a su buena voluntad. Y mi pregunta en esta mañana es, hermanos, ¿cuáles son sus mayores aspiraciones y deseos para este 2024 que estamos a unas 15 horas, minuto más, minuto menos de que comience? ¿Cuáles son sus mayores aspiraciones y deseos? Vaya pensando en esto. En este momento, ¿qué está ocupando sus pensamientos? Y también, ¿qué está ocupando su tiempo? En esta epístola, escrita por el apóstol Pedro, un hombre que fue testigo de los padecimientos de Cristo Jesús, un hombre que le tocó, como lo hemos dicho en reiteradas veces y como usted lo conoce de las Sagradas Escrituras, le tocó vivir junto al Señor todo lo que fue el contenido de su ministerio y cómo quedó muy claro que Él había venido a traernos la salvación de parte de Dios, a venir a reconciliarnos con Dios, pero que también hizo muchas obras, muchos milagros. Vino a sanar enfermos, a proveer alimento, a aliviar al enfermo, a darle vista al ciego, a permitir que el cojo caminara, que el paralítico saltara, a permitir que usted en esta mañana estuviera aquí. A eso vino Jesús. Y este apóstol, Pedro, testigo de todo esto, Dios a través de él nos está revelando qué es lo que Él quiere, lo que Dios quiere que sea nuestra mayor aspiración como hijos de Él. Y cómo debe ser nuestro diario vivir. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento cotidiano? El mundo está como una manigua listo para absorber a la iglesia. Nada de lo que esté pasando en el mundo tiene que ver con sostener el sistema que está en las manos de Satanás, sino que todo está sucediendo porque tiene que ver con la iglesia del Señor, que a esta hora es un estorbo para el desarrollo del plan maléfico que Satanás tiene trazado como cerebro principal para que lo materialice alguien que se llama el anticristo. Usted es una piedra de tropiezo para el sistema. Y por eso es que usted no debe caer en el juego de lo que Satanás está tramando para hacer que la iglesia desaparezca. No porque el Señor se la lleva, sino que desaparezca en su fe, desaparezca en su comportamiento, desaparezca en sus aspiraciones, desaparezca en sus pensamientos, desaparezca en todo. Y de eso estamos llenos de cristianos ya, porque el enemigo también ha ganado terreno. Todo lo que el apóstol Pedro ha escrito con plena seguridad nos va a ayudar a vivir y a descubrir las verdades, los desafíos y el gozo de vivir una vida que va en busca de la santidad en esta etapa de nuestra vida que tiene como número 2024. Tengo una inquietud y es la siguiente. ¿Qué tan molestos estamos con las cosas que invaden nuestros corazones y que no nos pertenecen para que estén en nuestro interior? Me explico. Voy a poner una ilustración. ¿Qué tan contento está usted
si tiene una piedra dentro de su zapato? ¿Camina usted con una piedra dentro de su zapato? ¿Qué tan molesto está usted con una prenda de vestir que lo tenga bien apretado y que le esté atajando su circulación? Pero hay cosas que, como una piedra en el zapato, ya han venido haciendo parte de nuestro diario vivir y nos estamos acostumbrando a estas cosas que nos impiden caminar. Debemos llamar las cosas como son y no amañarnos con todo aquello que nos está estorbando. La gente anda a unas velocidades impresionantes y en todos los sentidos, en muchos afanes. Andan en muchas inquietudes, en muchas preocupaciones. La gente anda desenfrenada y no se dan cuenta que todo esto es producto de lo que Satanás quiere hacer en ellos, que es que se pierda su alma. Permítame decirlo de esta manera. ¿Qué cosas está usted, hermano y hermana, dispuesto a tolerar y qué lo lleva eventualmente a que usted actúe? Estoy convencido de que la iglesia hoy no simplemente necesita más información. La iglesia lo que necesita hoy es aplicación, porque información la tenemos, buena, mala o regular, pero la tenemos. Pero ¿qué tan aplicados estamos siendo nosotros? Yo asumo que no le estoy predicando a teólogos aquí, sino que le estoy predicando a las ovejas de Dios, a los hijos de Dios, a cristianos que se esfuerzan todos los días por agradar a Dios. Yo no me paro aquí a generar discusiones entre arminianos o calvinistas o ante cualquiera que se haya enredado en mucha información y que se ha subido al árbol del conocimiento para tratar de divisar a Dios. Yo estoy predicándole a la iglesia que todos los días se esfuerza por agradar a Dios, aquella misma de la cual fue la preocupación del Señor Jesús cuando dijo que Él iba a orar para que nuestra fe en Él no fuera a flaquear. Que la iglesia llegue al punto, y aquí es donde debemos fijar la mirada, en el que no solo debemos declarar nuestras creencias correctas, sino que demostremos el comportamiento correcto. Yo personalmente estoy muy preocupado con el desvanecimiento que se está dando en el evangelismo. Anteriormente había campañas evangelísticas y los gobiernos empezaron a implementar leyes que nos cohibían hacer las campañas evangelísticas públicamente. Luego recurrimos al evangelismo personal. Pero si hoy les pregunto a ustedes, mis amados hermanos, ¿a cuántas personas les habló usted esta semana de Cristo Jesús? Estoy casi seguro que las estadísticas nos dejarían muy decepcionados. Y me voy a atrever a hacer la pregunta: ¿a cuántas personas les habló usted del Señor Jesús? Solamente levánteme la mano. Gloria a Dios. Y usted puede ver ahí la estadística de los que levantaron la mano. Y precisamente yo quiero que nos enfoquemos en aquellos creyentes a quienes el apóstol les estaba escribiendo inicialmente esta epístola. ¿Sabe qué estaba pasando con esos creyentes? Estaban viviendo en una sociedad corrupta, una sociedad en la que todo se toleraba, una sociedad en la que todo se valía, una sociedad en donde lo correcto se consideraba incorrecto y lo incorrecto se consideraba correcto, una sociedad en la que lo malo era considerado como bueno y lo bueno era considerado como malo,
Lo dulce era considerado como amargo y lo amargo era considerado como dulce. O sea, una sociedad patas para arriba. Esa era la sociedad en la que estaba viviendo o estaban viviendo los creyentes a quienes el apóstol Pedro les estaba escribiendo esta epístola. Y esa es la sociedad en la que nos está tocando vivir a nosotros también. Así que ustedes, hermanos, estarán preguntando: pastor, ¿cómo puedo interactuar con este tipo de cultura? ¿Cómo puedo enfrentar el desánimo o la tentación que a veces son implacables? ¿Cómo saber qué tolerar y qué deshacer? Mi respuesta es: viviendo para Jesús. Es de la única manera. Hermanos, por favor, abran su Biblia una vez más en esta primera epístola del apóstol Pedro. Y en el versículo 13, el lugar que esta mañana y para efectos de este mensaje le daremos el nombre de versículo bisagra, que cambia el objetivo de Pedro de nuestras creencias a nuestro comportamiento. Pero antes, mis amados hermanos, antes de ver el pasaje, permítanme decirles que la idea del apóstol Pedro es bastante simple. Si el cristianismo se va a mantener limpio y va a vivir una vida santa en un mundo impío, la solución no es aislarse, la solución es aplicarse, ser aplicados. A estas alturas hay muchas iglesias que a quienes los pastores los reunieron y se fueron para fincas, se fueron para lugares aislados y dijeron: aislémonos de ese mundo, de esa situación, del bullicio de la ciudad. Si el mundo per se es oscuridad y los que somos luz nos aislamos, figúrense qué terribles serán las mismas tinieblas. Ustedes se pueden dar cuenta de eso. ¿Cuál es la solución? La solución no es aislarnos, sino ser aplicados, ser consagrados, ser determinantes. ¿Qué dice el versículo 13? Volvámoslo a leer. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. O sea que el apóstol Pedro nos está mandando a que no seamos una iglesia paralítica, una iglesia cuadraplégica, una iglesia con movilidad reducida, sino una iglesia que tiene que retomar la acción que da la vida, y la vida es Jesucristo el Señor. Una iglesia donde Cristo vive no puede permanecer como una cenicienta que está durmiendo. Lo que quiero hacer en esta mañana y durante otros domingos con la ayuda del Espíritu Santo es, a partir de estos siguientes versículos y en lo que simplemente voy a llamar 6 pisadas que debo dar para mantenerme limpio y santo mientras esté en este mundo, y que me facilita demasiado mantenerme viviendo para Jesús. Y la primera pisada que vamos a dar, apenas, ojalá ya, pero si usted quiere esperar hasta las 12, la primera pisada que usted debe dar para mantenerse viviendo para Jesús es: domine sus pensamientos. Mire cómo dice el versículo 13. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. O sea que esto lo podríamos traducir algo así como:
prepare su mente para la acción. Y esta expresión nos lleva a pensar, y para esta mañana quiero invitarles a que nos remitamos al libro de Éxodo. Bueno, usted tome nota ahí, en el capítulo 12, versículo 11. Ahí en ese capítulo particularmente se está estableciendo la Pascua de parte de Dios para el pueblo de Israel. Un pueblo que había estado cautivo por más de 430 años bajo el imperio egipcio. Y que siguiendo el mandato de Dios, ese mismo que les dio a través de Moisés, cada hogar había sacrificado un cordero y como parte de esa ceremonia había aplicado un poco de sangre en los postes o también en los dinteles de las puertas de sus hogares. Y en cada hogar, repito, habían cocinado el cordero y ahora se les dice, y cito, que coman con los lomos ceñidos, con el calzado en sus pies y el bordón o el bastón en la mano. Así era como deberían comerse o debían comerse el cordero. ¿Cómo debían estar? Leamos el texto ahora sí, capítulo 12, versículo 11 de Éxodo. Esto viene de parte de Dios. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Yo creo que a más de uno aquí le ha tocado comer deprisa, ¿cierto? ¿Cómo le cae a uno el alimento cuando come deprisa? Muy pesado y hasta lo indigesta. Pero aquí la orden era determinante de parte de Dios, el mandamiento era determinante. Y era que debían comer de esa manera. Y resalto, tenían que hacerlo deprisa. Entonces figúrese usted, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas. Es decir, hoy, si lo traemos al contexto de hoy, bien organizados, bien calzados, con la vara en la mano y deprisa. ¿Por qué? Porque se trataba de la Pascua del Señor, porque el tiempo era limitado. Como es limitado el tiempo para que el Señor regrese, ¿cuántos están esperando a Jesús? Que podría llegar en este mismo instante. ¿Por qué el Señor está hablando de esta manera? ¿Por qué el Señor está dando estas instrucciones? Porque estaban a punto de ser librados del yugo desolador y destructor de Egipto. Cuando tú tienes una opresión, un dolor, ¿qué es lo primero que quieres hacer que suceda contigo? Que seas libre de esa enfermedad. Hablaba con una hermana antes de comenzar el culto. Me decía, pastor, el dolor en mi brazo es insoportable. Y me pregunté, ¿qué necesitará ella para que se le quite ese dolor? Por lógica, que sea libre. Y ¿saben algo? Cuando uno tiene un dolor muy fuerte, no quiere que el calmante obre gradualmente, sino que obre inmediatamente. Y hoy hay una opresión muy fuerte establecida en este mundo contra la iglesia, a tal punto que he oído hablar a muchos hermanos decir, pastor, ¿cuándo será que el Señor viene a librarnos de este horno de fundición? Hay momentos que son difíciles,
porque se pierde un ser querido, porque se tiene un dolor, porque se tiene una enfermedad en la que uno francamente anhela que el Señor Jesús viniera ya y nos llevara, porque ni siquiera pensamos en la muerte. Que pueden suceder esas dos cosas, que si estamos bien con el Señor, Él nos puede llevar a vivir a la casa de papá, o puede venir y llevarnos colectivamente. Dos cosas pueden suceder, o nos lleva individualmente o nos lleva colectivamente. Hoy contamos con una bendición muy grande, con un honor muy grande, con un privilegio muy grande, y es que hemos sido lavados con la sangre de un cordero inocente y que estamos, como estuvieron los israelitas en ese momento, a punto de empezar una nueva vida, con nuevas leyes, viviendo en un nuevo hogar, en una nueva tierra que Dios les había prometido, tierra donde fluye la leche y la miel. A nosotros nos espera la ciudad mejor, como dice la epístola a los Hebreos. Así que en esta mañana, iglesia, debemos estar ceñidos, con la cintura bien ceñida, es decir, con los lomos bien ceñidos. Los lomos son las partes dadoras de vida. Aquí al hablar de ceñirse los lomos, se hacía referencia a alguien que en esos tiempos, ¿qué hacía? Tomaba los bordes de la vestidura. ¿Y qué hacía? Los traía hasta arriba, los metía entre sus piernas y metía la tela entre sus cinturones, de manera que así podían moverse más fácil y rápidamente. Si yo le digo a mi esposa hoy, está bien linda, ¿no?, que rápido vaya y me traiga más agua, pero que lo haga deprisa, le aseguro que ella no lo va a poder hacer. ¿Qué haría ella entonces para complacerme? Subirse un poco la falda y poder hacerlo deprisa. Hoy hay muchas cosas que nos están estorbando, muchas prendas que nos están estorbando para tomar acción como hijos de Dios. Mire, este mismo texto lo encontramos en la versión 60. Este versículo 13 quiero decir, y dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea que cuando Cristo venga es la mayor expresión de gracia que de parte de Dios viene para nosotros. Hoy el llamado es a lo que Pedro nos está diciendo desde hace más de 2000 años. Y es darnos una idea de ajustar nuestra ropa. Es decir, de ajustar nuestros pensamientos. Es decir, a que actuemos con inteligencia. Y esta palabra se refiere a lo que propiamente ustedes, hermanos, están procesando mentalmente. Yo no puedo leer sus pensamientos, pero hay uno que sí está leyendo los pensamientos de ustedes y los míos también. Porque el Salmo 139 dice que aún de lejos Él conoce nuestros pensamientos. ¿Qué está usted pensando en esta mañana? Pastor, me estás haciendo dormir con este mensaje. Pastor, me estás arrullando con este mensaje. No, no es cierto, porque los veo a todos muy despiertos. Pero no sé qué puede estar cruzando por su mente en esta mañana. Pero el llamado en esta mañana es a que vamos ajustando todo aquello que está pasando por nuestra mente. Que controlemos lo que permite, que está invadiendo nuestra mente y eventualmente están depositándose en el corazón. Podría parafrasearlo de esta manera:
Iglesia, aprieta el cinturón alrededor de tu mente. Arremángate las mangas de la camisa de tu mente. Reúne tus pensamientos, júntalos. Como mi padre, don Pastor, solía decirme cuando era niño: usa la cabeza, que bien grande que la tienes. Piensa. Es lo que Dios nos está diciendo. En realidad lo que Pedro nos está dando es el primer paso clave para librar esta batalla, porque es una batalla que toma lugar, ¿sabe dónde? En nuestra mente. No sé a cuántos hermanos se les ha acercado alguien y les ha inundado su mente con consejos y asesorías perversas que a esta hora ya las tienen atesoradas en su corazón y desalojaron la palabra de Dios. No lo hagas más. ¿Sabe cuánta gente se ha ido para el exterior? Y allá se dieron cuenta que la realidad era otra, distinta a lo que les estaban aconsejando aquí. Así. Muchos. ¿Sabe cuántos hicieron malas inversiones del poco o el mucho dinero que tenían porque fueron mal asesorados? Muchos. Porque empezó una espina, una persona agitada por Satanás que quiere ver tu fracaso, a que te sembrara pensamientos de manera que desalojaras el consejo de Dios y le dieras crédito a lo que Satanás por medio de esa persona te estaba aconsejando y te estaba diciendo. Hace un poco más de un mes hablé con una persona respetable de esta ciudad, una persona con poder económico, con reconocimiento, y me decía: pastor, me dejé asesorar mal y perdí más de 1.000 millones de pesos, porque donde invertí ese dinero no me responden. Y con lo poco que me queda estoy pagando abogados para reclamar lo que es mío. Pero todos los días se desvanece la esperanza de que recupere mi capital. En los años finales de los 90 hubo una fiebre del país de España, de ir a España, que porque el trabajo estaba ya sobreabundando y porque había unas garantías excepcionales como nunca para los que llegaran, a los que emigraran allí. Recuerdo a un muchacho que le decían la pulga, buen trabajador, buen jefe de hogar, una buena familia, trabajando en una buena empresa. Se dejó convencer de los avisos de prensa y de algunos amigos. Se retiró del trabajo después de llevar hartos años trabajando allí. Hipotecó su casa, reunió algún dinero y se fue. Y a los pocos días, con mucha sinceridad, estaba escribiendo: estoy durmiendo en la calle porque todo lo que a mí me dijeron en Colombia era muy distinto a la realidad que se está viviendo aquí. ¿Por qué? Porque se dejó inundar sus pensamientos. Y con esos pensamientos es que hay que luchar, contra esos pensamientos es que hay que luchar. Esos que nos están rodeando, ya sea por personas o por iniciativa propia, y que intentan invadir y que intentan infestar nuestros procesos mentales, porque finalmente todo eso te va a impedir pelear la buena batalla o correr esta dura pero maravillosa carrera y correrla con perseverancia.
Y esto es exactamente lo que Pablo tenía en mente cuando exhorta a la iglesia, a usted, a mí, a todos los creyentes en todo el mundo y especialmente a los destinatarios originales de esta carta que fue en Corinto. Y les dice en el capítulo 10, versículo 5 de su segunda epístola: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Quién ha hecho eso aquí en esta mañana? ¿Quién piensa hacerlo en este 2024? Coger todos esos pensamientos que están invadiendo tu mente. ¿Ya los llevaste alguna vez y los pusiste cautivos en Cristo Jesús? ¿O tomaste tu propia decisión? Si usted, hermano, quiere estar limpio en medio de una cultura sucia, no sea tolerante con sus pensamientos. El bajar la guardia y ser tolerante con sus pensamientos conduce a una vida tolerante al pecado también. O si no, pregúntele a Eva, pregúntele al rey David, pregúntele al hijo del rey David, a su hijo Salomón, que toleraron la tentación, porque tolerar la tentación es tolerar el pecado. Darle un espacio a la tentación es darle un espacio al pecado. Y eso que les estoy hablando de un par de hormiguitas nomás. Usted puede detectar 2 hormiguitas en su casa. Ni siquiera se detendría a buscar donde hay un par de hormiguitas en su casa. Si usted tiene garaje, menos. El garaje regularmente está un poco externo de la casa. Si va al parqueadero, menos. Hay 2 hormiguitas que están dentro de su casa. Y usted me dirá, ¿y qué amenaza o qué peligro podían representarme, pastor, 2 hormiguitas? Esas hormiguitas son esos pequeños pensamientos, esos pequeños bichos, esos pequeños invasores mentales. Y esos deben ser tratados sin piedad. Y no se admite negociación, por muy atractiva que ésta sea. Iglesia, es hora de actuar. Hace poco, el pastor Junior en su apartamento vio una hormiguita. El tamaño no era normal, pero era de las grandecitas, de las que llamamos cachoncitas. Si yo la hubiera visto, primero que todo, le hubiera dado un premio por campeona, subiera a un piso 21. Y segundo, la hubiera matado. La pastora Mariana le dice al pastor: mátala, que esa hormiga es peligrosa. No, el pastor, ustedes saben cómo es, y él dice: es creación de Dios. Yo sé que él me está escuchando en esta mañana. Por favor, pastor, pásame esta y otras más. Dejemos la hormiguita. Pasaron algunos minutos y al momento Victoria estaba llorando a gritos. ¿Qué te pasó? Y no veían nada. Y ella mostraba el piecito, el dedito gordo del pie. La había picado la hormiga que el pastor no había matado. Y yo sé que el pastor en ese momento hubiera preferido haber matado a la hormiga y no ver llorar a Victoria picada por la hormiga. ¿Sabe qué eso pasa? Somos muy condescendientes. Nos compadecemos. La otra vez un torero, ole, con su Verónica y no sé qué, ole, y le dio la estocada al animal. Yo no conozco de toros. Pues quiero decir, no les hablo en términos técnicos porque no lo sé. Pero le dio la estocada y él empezó a recibir la ovación del público. ¿Cómo es que hacen los toreros? Y la gente, ¿cómo es que les empieza a decir?
Debí haberme vestido de torero en esta mañana. El toro no estaba muerto. Se levantó, lo pitoneó y el muerto fue el torero y no el toro. Para seguir viviendo para Jesús en este 2024, segundo paso, domine sus emociones que se van a ver afectadas por no haber puesto cuidado a sus pensamientos. Versículo 13. Volvemos. Por eso, mire cómo dice el apóstol Pablo de lindo, el apóstol Pedro, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Léalo bien. Por favor, los que puedan leer lo que está en azul, díganlo bien fuerte, iglesia. Y no tengan demonio propio. No es lo que Pedro está diciendo aquí. ¿Qué es dominio propio? Firme, determinante, equilibrado. No dejarse mover. Aquí el apóstol Pedro, está hablando metafóricamente sobre tener autocontrol en lo que se refiere a nuestras emociones. No es que ya las emociones, ya los pensamientos fueron afectados, y si estos están afectados, las emociones van a quedar por el piso. Oí a una muchacha esta semana decir: en diciembre no se gaste todo el dinero porque viene enero, y enero es como de 80 días. En medio de las emociones y esos pajaritos en el aire o en la mente mejor, la gente se deja llevar por las emociones. Ustedes no notan que en diciembre todo el mundo es como a la carrera y todo el mundo se mira feo el uno al otro porque todo el mundo tiene pesito en el bolsillo. ¿No notan eso? Y van y compran lo más caro y para eso hay plata. Pero suben el salario mínimo y dicen: eso es muy poquito. Emociones. Emociones. Pedro nos está diciendo de la siguiente manera: no pierdan la cabeza. Sean sensatos. Sean equilibrados. No se dejen llevar por las emociones. Pensemos en lo siguiente, hermanos, y es que los lectores originales de esta carta en el primer siglo tenían todas las razones para estar en pánico. Todo estaba servido para que la iglesia en ese momento entrara en pánico, para trasnocharse, para no dormir. ¿Han visto que cuando uno está preocupado o en zozobra no duerme? Ellos tenían todas las razones, todo estaba para que ellos se mantuvieran despiertos toda la noche. Inclusive, todo estaba servido como para que ellos reaccionaran exageradamente, desbordadamente, emocionalmente desbordados, cada vez que leían un comunicado de prensa que salía del Palacio Imperial en Roma. Porque todo estaba apuntando era a la persecución de la iglesia. Todo lo que decretaba el Imperio Romano era en contra de los primeros creyentes. Pedro, palabras más, palabras menos, nos dice: no tambaleen perdiendo el equilibrio, porque quien pierde el equilibrio pierde el control. Y se me ocurre pensar que Pedro en ese instante estaba recordando ese episodio en el que por poco pierde la vida mientras se ahogaba en el mar. ¿Recuerdan ese episodio? Vamos a leerlo.
En Mateo 14, 28 al 31 dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí es inocultable que estos tiempos son tiempos difíciles para que el pánico entre a la iglesia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Quieras o no, por mucha fe que tengamos, el pánico va a afectar a muchos creyentes. Pero yo les digo en esta mañana, no se dejen arrastrar por las corrientes infernales que están desbordadas en este mundo. No se vuelvan locos por los problemas que tienen. No pierdan la cabeza, no pierdan el equilibrio, no pierdan el control, no pierdan su estabilidad emocional al enfrentar tiempos hostiles, tiempos preocupantes, eventualmente tiempos injustos, tiempos inseguros. Es como si el mismo Señor Jesús nos estuviera hablando en esta mañana, echando mano del siguiente refrán: si puedes mantener la cabeza cuando todos a tu alrededor están perdiendo la suya, serás un hombre, hijo mío. Quiero decir, serás una persona, un ser humano, un hijo mío. Usted puede decirle esto al hermano que está ahí alrededor, o a su lado, perdón. Si puedes, dígale, si se sabe el nombre, dígaselo. Marlene, si puedes mantener la cabeza cuando todos a tu alrededor están perdiendo la suya, serás una verdadera mujer, serás una verdadera hija de Dios. Y aquí está la evidencia de la madurez espiritual. ¿En qué consiste? En que dominemos los excesos de las emociones desenfrenadas que vienen como consecuencia de la invasión de los pensamientos tolerantes y nocivos. Pedro, el apóstol, efectivamente nos está diciendo aquí: iglesia, controle sus pensamientos, domine sus emociones, obedezcamos lo que otro hombre de Dios, el apóstol Pablo, escribió a los Filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz, digan, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En próximos domingos, otras 2 pisadas. Y en el otro domingo, cuando me toque, las otras 2, si Dios quiere. Para que vivamos este 2024 para Jesús. 2024 dando pisadas firmes, seguras, viviendo para Jesús. Alabado sea el Señor. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús.
Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.